Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La Cueva de las Monedas en Puente Viesgo, en Santander, es una de las cavernas que forma parte del conjunto de cuevas de la montaña del Castillo. Desde el punto de vista geológico es realmente muy interesante, con todas las formaciones kársticas, esa creación de todo tipo de roquedales, estalactitas, estalagmitas producidas por la infiltración de agua entre las fallas calizas. Ya digo, con todas estas intervenciones kársticas que la hacen muy atractiva desde el punto de vista geológico, pero además la Cueva de las Monedas, como buena parte de las otras cuevas que digo están en este Monte del Castillo, también presentan pinturas rupestres de época prehistórica. Lo más interesante es que hemos de entender que nos encontramos ante las pinturas conservadas más antiguas, precisamente por situarse en un entorno geológico y geográfico de difícil acceso, donde la propia cavidad va a proteger estas pinturas, de modo que en el momento que nos enfrentamos a este arte paleolítico hemos de entender que nos estamos encontrando con aquellos vestigios, los únicos que realmente podíamos conservar dado el contexto geográfico en el que se hallaban. Es decir, hemos de pensar que probablemente estos prehistóricos podían tener prácticas artísticas en otros ambientes, al exterior, sobre los soportes. Podemos pensar, por ejemplo, pinturas sobre madera que con la cantidad de miles de años que han transcurrido desde que las producen hasta la actualidad se han podido ir deteriorando. Entonces, primera idea a retener cuando visitamos estas cuevas rupestres: si conservamos el arte paleolítico ahí, no es porque fuera el único lugar en el que estos hombres de la prehistoria pudieron hacer el arte, sino porque ese es el lugar donde resulta más conveniente y más fácil que sea conservado hasta la actualidad, dadas las circunstancias en las que dicho arte se ha mantenido. Cuando hoy visitamos las cuevas que se encuentran en el Monte del Castillo, el espacio ha sido acondicionado para el buen discurrir de los turistas. No solamente hay un centro de interpretación al pie del monte, sino que en este mismo se han habilitado una serie de caminos que facilitan que estos visitantes puedan acudir hasta la entrada de cada una de las 4 cuevas principales. De modo que esto provoca una interpretación errónea por parte de estos visitantes que, si no se dan cuenta de que están en un camino reciente hecho ex professo para esas visitas, podrían considerar que estas cuevas eran relativamente accesibles, que era fácil llegar hasta ellas, cuando al contrario, si algo caracteriza a las grutas del castillo era esa dificultad de acceso. De igual manera, una vez que nos encontramos frente a cada una de las cuevas, de nuevo se han habilitado no solamente unas entradas para proteger el acceso a las mismas y evitar todo tipo de vandalismo, sino una vez que superamos ese acceso, nos adentramos en unos lugares donde el camino por el que van a discurrir los visitantes está perfectamente acondicionado, hay una iluminación suave que no deteriora el interior, pero suficiente para que el turista pueda contemplar el conjunto de las grutas y, sobre todo, el excelente trabajo de los guías que ofrecen una información precisa y muy enriquecedora. Pero es que además, según vamos acercándonos hacia las entradas de las cuevas del Monte del Castillo, podemos observar, sin tener que prestar demasiada atención, cómo crecen los frutos silvestres por doquier. Podemos ver desde higos a zarzamoras, endrinas, y es posible que en otra estación del año podamos encontrar otros frutos. Algo que nos pueda dar la sensación de que estamos en un sitio donde era relativamente sencillo vivir. Quizás por ello, a la hora de abordar la visita, en nuestro caso, de la Cueva de las Monedas, habría que comenzar por observar los valles en torno al Monte del Castillo, que era el lugar donde probablemente los hombres de la prehistoria, al igual que los cántabros actuales, desarrollaban la mayor parte de su vida y sus actividades cotidianas, de modo que el monte, que era un sitio de acceso dificultoso, tenía una función más reservada, no era tan habitual el paso de esos habitantes de la prehistoria por estos lugares. Porque, de nuevo, siempre situados en la zona del valle, mirando hacia la montaña, nos vamos a encontrar, recordemos que estamos en el término de Puente de Viesgo,
en el límite donde terminan la parte más montañosa de la cordillera Cantábrica y comenzamos a llegar hacia la zona de costa, lo que los geógrafos denominan la Marina, pero que a pesar de ser el sector más plano de Cantabria, de forma tradicional los cántabros lo llamaban la montaña. Pues bien, en ese límite entre la zona más abrupta y la zona más llana, en ese, digamos, último escalón, es donde encontramos este monte del Castillo con su singular forma cónica que hoy para nosotros ya nos sorprende, nos llama la atención, y probablemente esa misma sorpresa es la que provocaba en los habitantes de la prehistoria, que podían observarlo desde la distancia sin mayor interés por subir, que es lo que nos ocurre a la mayor parte de las personas que miramos las montañas. Siempre hay intrépidos que quieren trepar por ellas, la mayoría sencillamente las contemplamos desde abajo, y a partir de ahí esos intrépidos pudieron preguntarse a sí mismos qué es lo que puede contener esta montaña. Esos aventureros intrépidos del mundo prehistórico debieron ser los primeros que se introdujeron dentro de las diferentes cuevas que tenemos en el monte del Castillo. Por supuesto, tenían que llevar antorchas en la mano para poder observar el interior, dado que la mayor parte del tiempo permanece en la más absoluta oscuridad, e indudablemente desde el momento que entraron dentro de estas cuevas debieron quedar sorprendidos ya por la belleza geológica del lugar, más allá de que pudieran entender cuál era el origen de estas formaciones kársticas, estalactitas, estalagmitas y demás. El paisaje per se ya es un paisaje sorprendente para la vista de un hombre de la prehistoria y para la vista de un hombre contemporáneo. Probablemente a partir de esa sorpresa inicial es cuando este espacio comienza a adquirir un carácter sublime, excepcional, que transmitían aquellos pocos que recorrían el interior a los que se quedaban en el exterior y que probablemente van engrandeciendo la historia en torno a ese espacio interior para las gentes del exterior. Por supuesto, lo que estoy explicando no es tanto un conocimiento real de lo que podamos saber de estos hombres de la prehistoria, que no nos dejaron prácticamente ningún testimonio de sus acciones, como la propia actitud que los seres humanos tenemos ante este tipo de espacios, donde no todo el mundo quiere entrar a la cueva, y los que sí entran y encuentran ese espacio excepcional fácilmente pueden trasladar ese mensaje de sublimidad a los que quedaron fuera. Obviamente, el concebir el interior de las cuevas como un espacio sagrado, incluso la totalidad de las cuevas del Monte del Castillo y el monte per se en un espacio sagrado, ya sí que es empujar la interpretación que tenemos de estas gentes de la prehistoria más allá de ese concepto más sencillo de entender que es el de la sublimidad. Podría ser ese espacio sagrado o sencillamente un espacio excepcional en el que determinadas personas de este mundo prehistórico consideraron que era un buen lugar para llevar a cabo una serie de representaciones artísticas que a la larga es uno de los elementos que más caracterizan el conjunto de las cuevas, no solamente el de las monedas, sino las otras cuevas del Monte del Castillo. De modo que sin tener que llegar a la concepción de lo sagrado, nos podemos quedar con la concepción de lo sublime, al pensar que las personas que llegaban al interior de estos espacios entendían lo excepcional del sitio, lo poco habitual que había de ser transitar por aquí, y de nuevo retengamos que incluso en las imágenes que estoy compartiendo, al haber sido tomadas con la fotografía que los museógrafos han habilitado, más la capacidad que tienen las cámaras modernas para aprovechar a este último rasgo de luz para hacernos visibles esos interiores, estamos viendo mucho más de lo que habitualmente podían ver las gentes de la prehistoria iluminadas solos con una antorcha en estos interiores. Pues bien, esa gente de la prehistoria considera que es un lugar donde se pueden hacer algunas acciones realmente especiales, realmente particulares. En ese sentido, el propio tesorillo que da nombre a la Cueva de las Monedas, un conjunto de monedas de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, que alguien decidió ocultar arrojándola dentro de uno de los pozos que hay en esta cueva, nos da un ejemplo de esa relación que se establece entre el ser humano que descubre la cueva, el carácter excepcional de la misma y la creencia por parte de ese ser humano que van a haber pocos colegas que quieran transitar hasta el interior de estos espacios debajo de la montaña, de modo que dejar ahí su tesorillo podía ser o bien un escondite seguro o bien el mejor lugar donde deshacerse quizás de unas piezas mal habidas.
nos muestra muy bien cómo aún en la mentalidad del hombre XVI tenemos la misma mentalidad de la persona de la prehistoria, que siempre encuentran ese carácter excepcional, exclusivo, poco transitado en estas cuevas. Y aquí es donde hemos de preguntarnos si es precisamente ese carácter excepcional lo que provocó que los artistas o el artista que llevó a cabo las representaciones figurativas que vamos a ver a continuación, quiso aprovechar el hecho de que no habría mucha gente que accediera hasta aquí para colocar esas representaciones figurativas y darle de esa manera un valor excepcional, puesto que no iba a ser algo que fuera a ser empleado por el común de la gente, no iba a ser observado por la mayor parte de los habitantes de esta parte del Valle del Pas. Es muy llamativa esa relación que se establece entre esa creación artística que se va a situar un espacio excepcional ya por su ubicación geográfica y que a continuación le podemos dar, ante la dificultad de llegar hasta allí, un carácter sagrado añadido. Pero sin llegar a ese carácter sagrado, ya la dificultad del espacio nos está hablando de un valor añadido a esas representaciones figurativas evidente. Los dibujos con los que contamos son pocos en el caso de la Cueva de las Monedas y básicamente trazados a carboncillo, probablemente aprovechando tanto la volumetría como los colores de la roca para dar cierta sensación de tridimensionalidad a la figura e incluso a lo mejor los propios tonos de la piel de los animales. En todos los casos estamos ante grandes mamíferos, hay cérvidos, hay equinos, pues sí que hay algún bisonte, algún oso. De nuevo, no sabemos cuál es la razón por la que pintaron en concreto esos animales, si es un carácter sagrado, algún tipo de ritual tratando de mejorar la caza de los mismos, si se está invocando algún tipo de panteón divino encarnado en esos animales. Ese carácter no lo conocemos, pero lo que sí podemos saber, sencillamente mirando el dibujo, es el grado de figurativismo que llegaron a alcanzar los artistas o el artista que pintó estos animales en la Cueva de las Monedas. Un grado de figurativismo que a cualquier espectador que visita el sitio con cierta rapidez es posible adivinar cuál es el animal que está allí representado, por muy esquemático que nos aparezca, pero podemos encontrar que hay un gusto en los detalles muy significativo, no solamente en la forma de dibujar la cabeza de los animales, el caso de los ciervos con toda su cornamenta, el hocico, el posible ojo, pero también cómo es el cuerpo, cómo se desarrolla, las patas, el vientre. Es decir, sí que hay un conocimiento por parte del artista del animal que está representando y una búsqueda de la mayor cantidad posible de realismo para que no haya duda de que ese es el animal en concreto que está representando. Y aquí entonces nos surge uno de los problemas más jugosos de este arte rupestre del Paleolítico, puesto que lo que conservamos mayoritariamente son estas pinturas sobre la pared en espacios de acceso realmente complicado. Nos hemos de preguntar, tal como planteábamos en la introducción de este vídeo, si sencillamente no estamos ante el hecho de que solo conservamos esas pinturas precisamente por encontrarse en un lugar de muy difícil acceso y que por tanto nos faltan todas las etapas previas en las que estos artistas podían estar desde aprendiendo a dibujar hasta mejorando esa capacidad para lograr el mayor realismo posible. Es decir, estas pinturas no debieron ser la primera vez que el artista se ponía a dibujar un caballo o un bisonte, sino que había hecho ya muchos trabajos previos. ¿Sobre qué tipo de soportes? Pues desde tatuajes hechos en la piel de las propias personas de la prehistoria, hacia soportes móviles, pedazos de madera, pedazos de piel de animales, o incluso podían haber hecho ya otras pinturas parietales, pero al exterior, en lugares donde fuera mucho más fácil acceder y por tanto fuera más fácil de ser destruidas o sencillamente hechas desaparecer por el paso del tiempo. De ser así, estamos ante un problema de interpretación histórica muy jugoso, porque quizás hemos acertado a la hora de considerar que estamos ante espacios sagrados con unas pinturas vinculadas a ese mundo sagrado, o quizás solo estamos ante el último capítulo de las representaciones figurativas, aquel que se conserva exclusivamente por estar dentro de un espacio que ya hemos dicho varias veces es de difícil acceso. Es decir, probablemente hemos perdido la mayor parte del arte elaborado por estos hombres de la prehistoria,
de modo que nos hemos quedado con una porción mínima a partir de la cual cualquier interpretación que lancemos es necesariamente limitada. Pero aún siendo conscientes de todas estas limitaciones, es indudable que en el momento que pasamos a visitar la Cueva de las Monedas, por un lado está la belleza geológica del lugar, indudablemente, y luego la sensación de acercarnos a gentes de un lejanísimo pasado que, sin embargo, en su forma de proceder nos aleja mucho de nuestras actitudes actuales. El que sí entra en la cueva, la mayoría que se queda fuera, el artista que se empecina en buscar el figurativismo siendo cada vez más perfeccionista, un figurativismo que viene a ser una representación de la realidad que demuestra las dotes de esa persona, que harán de él alguien de prestigio o quizás sencillamente alguien extravagante. Pero quedémonos con una última idea. Las pinturas más antiguas del Monte del Castillo, las de las Cuevas del Castillo, pueden remontar hasta hace 40.000 años. Las de las Cuevas de las Monedas son de hace 11.000 años y aún tenemos ese caballero que arrojó su tesorillo hace 500 años. Es decir, tenemos sucesivas generaciones que han descubierto lo excepcional de estos espacios. Y esta es la clave, ese proceso de continuo redescubrimiento. Probablemente no estamos ante una tradición mantenida en el tiempo, sino ante un hecho de descubrimiento, olvido, sin darnos cuenta en algo que es tremendamente humano, que siempre pensamos que estamos creando algo nuevo, cuando en muchos casos no hacemos más que repetir sin saberlo lo que ya hicieron nuestros antepasados.